Francisco García, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carmina? No Buenas te tardes. levantes, por favor. Bienvenido al rinconcito de la radio. Muy bien, bien hallado. ¿Qué tal? Bien, bueno, ajetreado con los días previos a la No lo campaña puedo creer, no sé por electoral. qué. ¿Cómo? No sé por qué. Sí, porque no solo hay que compatibilizar la campaña electoral, el municipio sigue teniendo que prestar servicio y tengo que estar también al frente de la alcaldía. Así que Claro. dedicándole un montón de horas al día y a la causa, pero con un montón de Me ilusión, imagino. porque respiro sensaciones positivas. Ya el 28 de mayo se abrirán las urnas, pero en un principio no estoy animado. Estoy Sí. animado. No, y además es una época entretenida. He aprendido esta palabra. Cuando llama a alguien que conocemos y te cojo liado, ocupado. No, no, aquí entretenido. Y he aprendido esa palabra. Este rinconcito lo creamos, que me gusta mucho y creo que se va a quedar. Creo que me da a mí la sensación de que va a ser muy utilizado porque me está gustando mucho esto. Soy una gran aficionada de los podcasts y de los videopodcasts también soy una gran aficionada, sobre todo algunos programas de cine, de tertulia, alguna fricada que otra y demás, y me encantan. Y en el mes de noviembre, con una de las empresas de Radio Las Tierras Adelante, Supermercado Bolaño, yo me desplazo siempre a Supermercado Bolaño. Ellos no vienen aquí porque es difícil que hablemos de frutas y verduras, por ejemplo, y me vayan a traer las naranjas, las manzanas, las habichuelas. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos y grabamos allí y luego lo ponemos en la radio, ¿no? Y lo colgamos en nuestras redes sociales. Y en una de esas entrevistas me senté en estos dos sillones, estaban rectos, ¿no? De cara. Y le dije a Sara, uy, qué monos, me encantan. Y entonces ahí digo, pero son cómodos además, es que son cómodos. ¿Estás cómodo? Son cómodos y el tapizado es espectacular, me encanta. Ese Buenísimo. tapizado combinando diferentes tejidos y este en colores. Yo soy muy amante de la restauración y en casa, aunque parezca un poco rococó, tengo un tresillo estilo Luis XV de madera tallada, la verdad que de buena calidad, que me regalaron en su momento. Cuando los restauré, que los laqué en blanco roto decapado, los tapicé, dos tapicé iguales, Ah, pero uno tapicé distinto. Dos son de color beige, un tejido como aterciopelado, y uno sí. está tapizado de beige con unas flores enormes en azul que tengo en el dormitorio. Pero luego la mesa del centro, la típica mesa de centro, la convertí en una especie de descalzador, un asiento para Vale. en el vestidor cambiarme el calzado. Ah, La muy verdad que bien. quedaron espectaculares, porque yo creo que hay que valorar la Mm, madera natural, muebles antiguos que tienen su historia también, que han estado a lo sí. mejor en diferentes hogares y que se le da uso. Y además me encanta. Ya lo sabes que soy una apasionada de todos los muebles antiguos y la restauración. Pues nació de esa manera. Es Pues, decir, en noviembre digo, yo no tenía mucha historia de hacer una tertulia o un debate político. Digo, vamos a hacer una cosa distinta. bien. Vamos a conocer a las personas porque además lo hemos hablado en otras ocasiones, la política va y viene, en el buen sentido de la palabra, que está todo el mundo con una sensibilidad a flor de piel, hay que mirar las palabras, madre mía, cómo se dicen. Pero es verdad que a pesar de que luego hicimos el debate, que fue idea de la compañera Neri Pérez, sí es cierto que, digo, vamos a conocer más y esto me gusta. Mm, Soy una fiel seguidora del Chester, Mm. Ah, entonces precioso sofá también el Chester. me encanta. Mm. Y entonces, lo que hace Risto Mejide con el Chester, a mí me encanta. Digo, madre mía, y lo que pasa es que él lo lleva a todos lados. Ahí estoy yo meditando la cuestión de llevarlos de paseo y Ah, pues montar. mira, Lo que pasa es que montarlo aquí tiene que ser un sitio puede ser cerrado una porque el opción. vecindario al aire libre en esta época nos lleva el viento. Pero sí es verdad que me gustó esta idea. Digo, vamos a llevarla a cabo. Así que este rinconcito también es gracias a Bolaño Home, que tiene unas cosas Sí, maravillosas. he tenido la Kilómetro oportunidad de cero. visitarlo y es espectacular. Ujú. Kilómetro cero. Que tenemos que aprovechar todo lo que nos ofrece el comercio en Santa Y sobre Lucía. todo tenemos que potenciar las empresas de Santa Lucía. Bolaños que Claro. empezó de poco y hoy día es un imperio reconocido en este sureste. Y toda la ayuda que presta. Sí, también.
también. toda la ayuda que presta, porque están siempre para romerías, para personas que lo necesitan. Oye, que es un almuerzo, una comida solidaria, esto es para recaudar, para... Y Y ahí la cercanía de la están. familia. Es Sí. una familia de toda la vida de este municipio y se les nota. Nosotros utilizamos aquí el kilómetro cero. Ujú. Casi todo, digo casi todo lo que hay en Radio Las Tirajanas es kilómetro cero, con empresas, imprentas como Adecprint que hicieron esta pared maravillosa, que han hecho nuestras pegatinas, nuestra pared de nuestro libro de visitas, menos lo que hay, bueno, los roll-up, los carteles, menos lo técnico, Que ya tiene que ser una empresa que obviamente es especializada. con una empresa, y las sillas de la radio y demás, el resto se ha hecho todo con empresas de aquí. Efectivamente, bueno, es que nosotros mismos tenemos que fomentar el comercio local, si no Claro, nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y obviamente. Santa Lucía, nuestra avenida de Canarias y nuestros pueblos y barrios están llenas de pequeñas y medianas empresas, Mm. de gente del municipio que han contribuido para engrandecer Santa Lucía de Tirajana. Yo creo que hoy somos lo que somos, este territorio, la ciudad del sur de la isla de Gran Canaria, no solo por la proyección política que ha tenido, sino también por el empeño, el entusiasmo y la capacidad que han tenido muchas familias en establecerse en esta zona y en contribuir con nuestra sociedad. Francisco, ¿es muy complicado ser alcalde? Que yo no me Eh, imagino Ser la alcalde es una tremenda responsabilidad. responsabilidad y tienes que tener una disposición las 24 horas del día, porque alcalde es siempre, aunque estés de vacaciones, sigue siendo el alcalde del municipio. ¿Eres un médico Delegará, 24 horas sí, de guardia? mi teléfono móvil no se apaga, mi teléfono móvil está en la mesa de noche con sonido, tampoco se le quita el sonido, porque en más de una ocasión el comisario de la policía local me ha llamado de madrugada porque ha sucedido algo en el municipio que él entiende que el alcalde debe saberlo, porque imagínate que a las 6 7 de la mañana cuando te levantes te llame algún medio de comunicación para hacerte alguna pregunta por algún acontecimiento que ha sucedido. Digo que ser alcalde es una responsabilidad, además de un honor, es una honorabilidad asumir la alcaldía de un municipio y más de un municipio pujante como es Santa Lucía de Tirajana. Pero yo antepongo la responsabilidad a la honorabilidad. Tiene muchas cosas positivas también. A mí me sorprende los niños en los centros educativos cómo se quedan con la cara del alcalde y cómo te saludan en la calle. Y hay veces que hasta me sorprende porque cuando te ven da la impresión de que ven a una persona de muchísima repercusión mediática y te lo dicen, ay, el alcalde. No hace mucho tiempo Son una monada. en el colegio Tagoror, fui y uno de los niños me dijo, esta semana lo vi en el supermercado, señor alcalde. Ah, sí, dice, sí, compró usted yogur griego y chocolate. Digo, ay, es que no Vaya solo me vio, marcaje. sino me observó lo que compraba. Por eso también hasta el propio comportamiento de un representante público, pues tienes que mantener el rigor que conlleva el acto, eso, el cargo. Eso no significa que uno no se pueda echar la camisa por fuera con unos amigos o que uno no salga de vacaciones. También me sucedió una cosa muy extraña este año. El primer verano que salgo de vacaciones y que soy alcalde del municipio de Santa Lucía fue el verano pasado, las vacaciones del 2022. Y 15 días antes de las vacaciones me entró como, ay, un gusanillo diciendo, ay, Francisco, no sé si tomaste la decisión adecuada. Salí a Italia, me fui de vacaciones a Italia y pensé, ay, si sucede algo, tengo que regresar, ¿cómo me atreví yo a ir tan lejos? En verano, que es una época del año que pueden surgir incendios, que pueden surgir cualquier cosa. Y mira que he sustituido en diversidad, en un montón de ocasiones, a Silverio y a Dunia mientras que eran alcaldes, pero yo Sí, nunca es había verdad. viajado en esa condición. Pero nada, no sucedió nada porque dejé compañero al frente de la responsabilidad, pero eso sí, todos los días llamaba al concejal de Hacienda, Roberto Ramírez, que se quedó con otro grupo de compañeros para Mm, que me diese las novedades, porque los medios de comunicación claro. muchas veces no saben dónde están, dónde está, ni siquiera la ciudadanía. Aunque uno esté de vacaciones, te llevas el teléfono y el vecino te llama, te consulta, te pregunta o te da alguna queja, que también nos llegan quejas, ¿cómo tiene que ser? Claro, es que hay cosas que hay cosas que me llamaron la atención. Al principio de ser alcalde,
se hizo algo en las oficinas municipales y sí, porque aprendí que no es el ayuntamiento, Sí, ojo. Le dije, ¿dónde está la radio? Enfrente del ayuntamiento. Y un señor me dijo, eso no es el ayuntamiento, esas son las oficinas municipales. Que tiene usted toda la razón. así es. Entonces, a las oficinas municipales y era con niños porque era con motivo de la movilidad, habían hecho una especie de ciudad con Lego y lo estaban mostrando. Entonces me hizo mucha gracia porque estaban todos los chiquillos alrededor y decían, ¡ah, el alcalde! Como diciendo, ¡ah, el alcalde! He entrevistado a otros alcaldes y alcaldesas y es difícil, yo nunca me los he encontrado en el súper. Claro, porque todo el mundo piensa, hablando con una alcaldesa sobre todo, me dice, sí, yo voy a hacer la compra. Dice, un montón de personas piensan, no, la pides por internet o mandas a alguien. No, No. yo voy a hacer la compra. Lo que pasa es que sí es verdad que nunca coincido, se lo prometo, con ningún político en el súper. Vamos a diferentes horas. Yo esta semana fui al Lidl y cuando estaba en la caja, las señoras que estaban detrás de mí me miraron y entre ellas se hablaron. Y yo dije, me han reconocido y me dijeron, ¿le podemos hacer una pregunta? Dígame, ¿usted es el alcalde? Yo, sí, sí, soy el alcalde. Ay, ¿qué alcalde tan sencillo que viene a comprar? Yo, pero que si quiero comer, Entonces no tengo que comemos. venir al súper. Ay, pero qué bien. Vale. Digo, pero mire, es que no solo tengo que venir al súper, yo me tengo que lavar la ropa y me tengo que planchar la ropa. Tengo que hacer las cosas ¿Eh? domésticas de casa que tengo que compatibilizar con el trabajo de la alcaldía. Y la verdad que muy simpáticas y agradables en la conversación. Y con lo que dices de los niños, yo no soy padre, pero los niños me encantan. En la semana pasada venía de la casa consistorial, casualmente, que había un acto en Santa Lucía, y cuando llegué a las oficinas municipales vi un montón de niños en la puerta de las oficinas. Y en lugar de meter el coche en el garaje de las oficinas, lo paré en el aparcamiento y me acerqué a saludarlos. Desde que me vieron venir, me identificaron y todos, ¡ay, el alcalde! Y los profesores me dijeron que estaban haciendo un trabajo sobre las esculturas que estaban en el entorno urbano. Y entonces tenían incorporada la de Máximo Riol, que está enfrente a las oficinas ¿Vale? municipales, y ahí estuve hablando con ellos. Les despierta un montón las curiosidades de cómo se elige un alcalde, por qué soy alcalde, pero es raro el centro educativo al que voy que no me pregunten que cuántos años tengo. Le da una tremenda curiosidad a los niños y ¿Sí? los profesores le llaman la atención porque si es una cosa personal, tienes que preguntarle por sus funciones de alcalde. No, pero no tengo problema ninguno en decir que tengo 52 años. Y luego me pidieron sacarse una foto conmigo y yo en lugar de hacer una foto protocolaria en la puerta de las oficinas municipales, en la escalera que sube a alcaldía, me senté en la En los escalera con escalones. ellos y ellos encantadísimos con la mano por encima y tal. La verdad que me encantan los más pequeños y por eso creo que hay que darle todo lo que necesiten para su educación y para que Claro. sean felices en su infancia, porque la infancia creo que puede marcar muchísimo en el desarrollo de una persona. No sé si es que tienen un concepto de que un alcalde tiene que ser, ellos pensarán, es un señor así como muy mayor, ¿sabes? Y lo ven así, te lo No, es prometo, que posiblemente ¿sabes? es a lo mejor a lo que nos Entonces, tienen acostumbrados, un señor mayor de claro, chaqueta y y corbata y muy corbata, serio. claro, entonces yo creo que la cercanía. De todas maneras, aquí no, Dios no le da hijos, le da sobrinos, también te Ah, los digo, tengo seis, ¿sabes? tengo seis Mis sobrinos. hermanos piensan eso, son igual. Entonces ellos dicen, menos mal que mi hermana tuvo uno, Yo porque si creo, no, yo no sé cómo sería como padre, creo que no sería malo, pero exigiría muchísimo, estaría siempre controlando, tal. Y yo no fui un niño de que no tuvieran que tener importa, sobre mí mucho control. da Creo que igual. siempre fui muy normalito y muy obediente y no fui muy travieso. Entendemos de vez en cuando así a los padres, es decir, ahora yo entiendo muchas cosas de mi madre y de mi padre, más mi madre, porque es verdad que las dos personas asumen el rol en casa, pero son las madres las que, por lo menos en mi casa, como no trabajaba, pues estaba siempre encima de nosotros. No sé si a ti te pasaba igual. Íbamos a casa de alguien, mi madre nos decía, no se pide ni agua como pidan a los tres. Yo que soy la más pequeña, somos seguidos, ¿no? Pero soy la pequeña y un poquito trastito, todo tengo que decirlo. No se pide nada, ¿eh? Y nos sentaba cerquita y como pidiéramos algo, mi madre nos metía por debajo de la mesa un pellizcón así. Mm,
Y tú decías, no, no, no quiero nada, no Yo, quiero. yo soy hijo de un padre mayor. Mi padre me engendró cuando él tenía 56 años. Imagínate, cuando uno así tiene recuerdos y tal, pues ya él podría tener 60. Mi padre era funcionario de lo que es hoy la Seguridad Social, antiguamente se llamaba la sindical, pero Mm, siempre tenía como hobby la finca. Tenemos una finca en Santa Lucía y él iba a cultivar la finca con sus hermanos, a atender los animales y tal. Veíamos a mi padre de noche y a mediodía cuando venía a almorzar. Y la educación, evidentemente, estaba en manos de mi madre. Soy el pequeño, mi madre era la que iba a buscar las notas. Te podía dar sorpresa ver cuándo venía de las notas y era la que más te exigía, pero siempre digo que fui muy noble y obediente. Recuerdo esas visitas y era siempre, hablaba mucho. Yo de pequeño hablaba mucho y a mí me llamaban la atención por interrumpir en las conversaciones o por meterme en las conversaciones. Pero el resto, solo recuerdo que mi padre me pegó una vez, y no porque yo hiciera nada malo, sino porque mi hermana y yo dormíamos en la misma cama de pequeñito, una cama enorme que estaba en la habitación de al lado de mis padres y nos mandaba a callar y mi padre le llamó la atención, le dio una torta sencillamente a mi hermana y mi hermana dice, ah, y solo me pega a mí y al niño, el niño era yo, no le pega. Pues me hizo un simulacro de mm. torta, pero no recuerdo que mi padre me pusiera más la mano encima. Yo creo que se compartía la educación, pero al ser también Mm, de un padre pues tan mayor, yo me sorprendía en cierta medida la diferencia de edad de los padres de mis amigos. Orlando Toledo, que es un vecino de Santa Lucía de siempre, pues a lo mejor el padre tenía 30 años cuando yo era pequeño y el mío le doblaba la edad. El mío tenía 60, pero no me faltó absolutamente nada. Lo más complicado, solo conocí a una abuela, a mi abuela materna, Teresa, que vivía con nosotros y que falleció cuando yo tenía 7 años, así que no tuve esa oportunidad bueno, de claro, lo que se da hoy, del juego con los nietos, que posiblemente en aquella época sería distinta, pero no tuve esa oportunidad. es distinto. Pero de todas maneras, sí es verdad que las pobres madres, las cholas volaban. Mi padre nunca me ha puesto, a mis hermanos tampoco, a mis dos hermanos, la mano encima, pero sí es verdad que mi madre nos tenía como rigletes, o sea, rectos como palos. Y pobrecito de nosotros, al mi padre no ser de aquí, nosotros viajar, siempre viajábamos a la península una vez al año. Ujú. Entonces, claro, para ver a la familia de mi padre, es lógico que siguen estando todavía sus hermanos, ¿no? Y mi padre. Pero, claro, mi madre tenía que lidiar con los tres. O sea, conducir desde el sur hasta Santa Brígida, por la carretera que no como ahora, Que no se acababa. en un Ford Cortina, imagínate, a los tres atrás, ella paraba en cualquier sitio, nos bajaba tras a cada uno y venga, calentitos para arriba. Y allí vamos a, a ver cómo, quién se quejaba. ¿Qué es lo que menos le gusta o lo que menos te gusta de ser alcalde? Lo que menos me gusta cuando salen mentiras por otras organizaciones políticas con la intención de rebañar unos votos, cuando desprestigian a las personas que estamos al frente de la administración y se manipula la información. Yo creo que ningún alcalde ni ningún político que se precie viene a la administración a paralizar nada. Y cuando pues te hablan que si esto no se ha hecho, que si por la dejación del alcalde, por no sé qué, al final nosotros estamos sujetos a un control y a una fiscalización administrativa y para licitar una obra pública tenemos que hacer un procedimiento de legalidad y de transparencia que me parece correcto, a lo mejor en España excesivo, pero tenemos que hacerlo. Y eso es lo peor de ser alcalde. Y también hay veces que por mi sensibilidad humana, cuando determinados casos que te vienen a servicios sociales, familias desestructuradas, Ya. familias que a lo mejor no llegan bien a final de mes y lo necesitan verdaderamente. Y hay veces que se complica darle una estabilidad. Puedes prestar ayuda desde los servicios sociales, pero al final
lo que esas familias necesitan es pues un empleo estable. Pero muchas cosas van de la mano, la formación, la empleabilidad, va de la mano. Pero esas son las cosas que más me llaman en el sentido negativo de que existan. Pero luego tiene uno muchas satisfacciones. ¿Y Por lo ejemplo, mejor? cuando uno inaugura una obra pública, pues la cara, sobre todo de la gente mayor, cómo lo valoran. Eso sí lo he notado porque quizás por el paso de los años ellos mm, han tenido una vida más sacrificada y no han podido conseguir en el tiempo que querían, por ejemplo, Mm, determinadas infraestructuras o determinadas acciones que se hagan desde el ayuntamiento. Hay veces que las nuevas generaciones, las personas que pueden tener ahora 20 y pocos años, no conocen cómo era la realidad de Santa Lucía en los años 80. Da la impresión de que todo estaba hecho, ¿no? Ha sido muy difícil conseguirlo y tenerlo, pero la política te tiene que gustar si tienes vocación de político. Yo creo tener vocación de político porque siempre me he considerado un servidor público y lo pongo de manifiesto cada vez que tengo la oportunidad de intervenir en una conversación distendida. Para ayudar a la sociedad no tienes que tener un sillón en la corporación municipal. Lo puedes hacer desde una asociación de vecinos, desde un colectivo mm. cultural o lo puedes hacer desde un colectivo deportivo. Y a mí me pasó así, con 16 años, ya yo formaba parte de la Asociación de Vecinos del Roquete, que es la que está en Santa Lucía Casco. Con 18, con un grupo de amigos, fundamos una asociación que se llama Asociación Cultural Santa Lucía de los Labradores, que es la que se encarga de organizar las fiestas patronales de Santa Lucía. Y durante 31 años, que se dice pronto, fui el presidente de la Comisión de Fiestas de Santa Lucía. Y las fiestas de Santa Lucía se comienzan a organizar desde el mes de agosto y no acaban el Día de los Labradores. Las fiestas de Santa Lucía acaban en enero porque es cuando terminas de recoger, cuando terminas de pagar y eso lo hacía de manera altruista. También esa acción mía de vinculada al movimiento asociativo fue lo que me dio el impulso para ser concejal del Ayuntamiento de Santa Lucía, porque Camilo se fijó en mí por esa manera de ser y por esa contribución social. Y al final he terminado siendo alcalde del municipio con absoluta normalidad. Hay quien va en lista electoral por ambición, por rencor o por intereses familiares o personales. Y lo digo como es. No voy a dar nombres, evidentemente, pero yo creo que la ciudadanía es inteligente y lo sabe detectar. ¿Se vale todo en política? No, para nada, no se vale todo. Yo creo que en política hay que ser trabajador, honesto y honrado. Y la ciudadanía sabe valorarlo y sabe también castigarlo. Cuando eras pequeño, ¿soñabas con dedicarte a algo de esto? De decir, me gustaría ser algún día, míralo, si fue el caso, de estar en política, de representar al municipio, de... Mm, ¿Pensaste alguna vez que ibas a ser el alcalde de tu No municipio? pensé jamás que fuera a ser el alcalde del municipio, pero hay veces que las cosas que te suceden de pequeño, en Ya cierta van medida, te van marcando. marcando. Yo con 4 años, una tarde en casa, vomitando, me sucedió una cosa que fue que se me torcieron los ojos. Y recuerdo como si fuese ahora mi abuela diciéndole a mi madre, Maruca, fíjate en los ojos del niño. Posiblemente ya tenía algún problema y el vómito fue lo que desencadenó la situación. Y no hay seres más crueles que los niños entre niños. Entonces los niños de pequeño Son se muchos. reían mucho de mí porque tenía estrabismo acomodativo. Yo podía amanecer con la vista normal y a la media hora un ojo se me desviaba y el otro se desviaba también. Y cuando mi madre me decía sal a la calle a jugar, yo salía a la calle a jugar. Yo nací al lado de la iglesia de Santa Lucía, subía a la plaza y como los niños, fundamentalmente los niños, no las niñas, se metían conmigo, yo me metía en la iglesia y colaboraba con Pepita, con Luciita, que era la que tocaba las campanas, con Margarito, y desde esa edad estaba en la iglesia que muchas veces me llamaban la atención y me decían, entrometido, ¿qué haces aquí?
pero con el paso del tiempo y muy jovencito, pues ayudaba por las fechas de Semana Santa, siempre he participado en la pasión y muerte del Señor y he sido una persona pues muy involucrada. Recuerdo las asambleas de barrio de Carmelo Ramírez, cuando subía a Santa Lucía Casco a explicar los proyectos que tenían para el municipio y los vecinos hacerle propuestas y darle quejas también. Eso se hacía cerca de casa, donde estaba la antigua sede de la Asociación de Vecinos del Roquete, donde vamos a empezar a construir la Casa de la Cultura de Santa Lucía. Y yo recuerdo estar en el suelo, porque era pequeño y las sillas eran para los mayores, escuchando muy atentamente lo que decía en aquel momento Carmelo Ramírez y el resto de los concejales. Cuando empecé a estudiar, yo estudié en el Instituto Joaquín Artiles y luego me fui a Las Palmas, hice lo que es hoy Relaciones Laborales. Pero yo era de la antigua escuela, era graduado social, y allí coincidí con un compañero de Extremadura. Y este compañero de Extremadura me decía, tú vas a terminar siendo político, verás que tú terminarás en política. Yo le decía, yo en política. Pues con 28 años, casualmente entré en política. ¿Recuerdas que te comenté que a los 18 empecé a organizar las fiestas de Santa Lucía? Pues recuerdo que una víspera del Día de los Labradores del año 98, que casualmente el día anterior, no, la víspera del Día de los Labradores se había decidido que Román Rodríguez fuese el candidato de Coalición Canaria a presidir el gobierno de Canarias. Y que fue además el Y que luego fue el presidente. presidente en el año 99. Pues el Día de los Labradores, por donde está hoy el mercadillo de Santa Lucía, Antonio Ruiz, que fuera primer teniente alcalde del municipio, me dijo, Francisco, el alcalde te quiere presentar a Román Rodríguez. Y yo le dije, Antonio, yo conozco a Román, está casado con una prima, la mujer de Román es parienta de mi madre. Y me dijo, el alcalde te está llamando. Entonces ya yo me cuadré y fui a donde estaba Camilo. Y Camilo me presentó de la siguiente manera. Román se llama Francisco García, está en el movimiento asociativo de Santa Lucía, es el responsable de la fiesta y va a ser futuro concejal. Cuando yo me quedé, cuando Camilo me dijo esto, yo creo que le eché una mirada extraña, porque yo jamás había militado en ningún partido político. Y no hice ningún comentario sobre eso, pero tampoco se lo comenté a nadie. Lo di por... Pero se fueron aproximando las fechas de las elecciones y recuerdo que en un mes de abril Camilo me llamó y me dijo, oye, quiero hablar contigo de la conversación que tuvimos el Día de los Labradores. Y yo a Camilo le tenía muchísimo respeto. Y le dije, Camilo, yo el Día de los Labradores no tuve ninguna conversación. Fuiste tú solo el que habló. Dice, bueno, quiero hablar contigo. Bajé y vine a su despacho, a las antiguas oficinas municipales de la calle Escorial. Y nada, me comentó, sus palabras fueron, sabes que estoy enfermo y tengo una ilusión. Y es ganar todas las mesas electorales del municipio de Santa Lucía. Y siempre la de Santa Lucía Casco se nos resiste. Y le dije, ah, ¿y tú crees que yo pueda ganar la mesa electoral de Santa Lucía Casco? Y dice, a mí no me cabe duda. Yo tenía 28 años, jovencillo. En esa época trabajaba en el ayuntamiento, en el área de servicios sociales. Y no le dije que no. Le podía haber dado una respuesta, decir, deja que me lo piense y tal, pero no le dije que no. Y entonces me comentó, pues nada, de esta conversación que no se comente nada. Y le dije, Camilo, se lo tendré que decir a mis padres. Mi padre no se puede enterar en un bar que su hijo Francisco, porque yo vivía con mis padres, que su hijo Francisco va a ir en una lista electoral. Eh, Casualidades de la vida, Carmina. Mi familia, por parte de padres, han estado vinculados siempre a la vida política del municipio. Y te empiezo a decir, mi abuelo paterno fue juez de paz al principio del siglo pasado y fue concejal del ayuntamiento. Un hermano de mi padre que falleció con 36 años era concejal del ayuntamiento en el momento que falleció. Mi padre fue concejal también por los años 64, 65 y mi tío Daniel, otro hermano de mi padre, fue primer teniente alcalde en la época de don Vicente Sánchez Araña. Y mi, un hermano de mi abuelo paterno fue alcalde de Santa Lucía en dos ocasiones. En el año 23, Antonio Eusebio García González era el alcalde del municipio, que era un hermano de mi abuelo. Entonces,
Le expliqué a mi padre, papá, me han hecho esta propuesta. Y mi padre me preguntó, ¿y usted qué contestó? Y dije, pues que sí, papá. Dice, me parece correcto. Y me llamó la atención porque me dijo esta expresión, son muy buenos muchachos, refiriéndose a Carmelo Ramírez y a Camilo Sánchez. Claro, en Claro, lo aquella de la época expresión de más, muchachos porque eran jóvenes para mi claro. padre. Y la verdad que no me arrepiento de haber tomado aquella decisión. Primero, por los logros obtenidos, fui durante un montón de años el concejal de Santa Lucía, de la zona alta, y el concejal de Obras Públicas, por las obras públicas que se han ejecutado en este municipio y por los logros conseguidos en la zona alta, que hoy por hoy creo que es uno de los lugares más bellos de la isla de Gran Canaria, Mm. pero también en el desarrollo personal como persona, porque todos los días se aprende en política, a pesar de que soy el alcalde y aunque pueda estar un montón de años más en política, todos los días se aprende algo. Pero lo que nunca deberé de olvidar es la cercanía y la capacidad de escucha que tengo que tener con los ciudadanos de Santa Lucía. Muy bien. Hablábamos antes de que los niños le llaman mucho la atención, pero es que los mayores también desean que el alcalde les escuche. Y yo creo que tenemos que tener esa cercanía, porque al final los vecinos son los que nos quitan y nos ponen. Mm. Y lo decimos un montón de veces y creo que lo hemos hablado en otras ocasiones, porque uno puede estar en política hoy y mañana por circunstancias de la vida, las que No sean, estar, efectivamente. no estar. Y la vida continúa sin la Ujú. política. Entiendo además las personas que se dedican y, oye, no, pues yo he empezado por una asociación de vecinos. No, yo he empezado por un club en el que he estado involucrado o involucrada. O me he implicado en una serie de acciones que tienen que ver con el municipio. Porque lo que no entiendo es el enterramiento muchas veces o el empecinarse en algo. mm, no sé por qué. No sé si es por el cargo, no sé si es por el que, porque hay veces que no llego a comprender a tantas personas que quieren estar dentro de la política, pero no sé si es por una cuenta pendiente, no sé, a veces uno siempre piensa un poquito mal, pero no se cobra tanto de concejal, es decir, ya de la política no se vive. De la política no se vive y en la política tampoco puedes estar por el salario. A mí algunos partidos políticos, los miembros de los partidos políticos, me critican porque llevo un montón de años en política. Yo llevo un montón de años en política porque estamos en un Estado democrático y nos presentamos a las elecciones municipales, en este caso, cada 4 años, y son los ciudadanos los que deciden con su voto quién tiene que estar al frente Claro, del gobierno municipal. Y estar en política los años que yo considere necesario, pero también los años que mi partido, porque a lo mejor con la misma Nueva Canarias en Santa Lucía para las elecciones del 2027 tiene otra candidata o candidato y no soy yo, o yo decido no estar, pero estamos en un Estado democrático y son los que quitan y los que ponen. Y me creo que se le está faltando a la soberanía popular cuando dicen usted lleva un montón de tiempo en política. Si las horas que nosotros le dedicamos a la política y a la responsabilidad, porque no todos los concejales o los alcaldes tenemos la misma dedicación, porque yo conozco quien no le mm, da absoluta importancia al cargo ni le hace un seguimiento de las tareas que se desarrollan en su área, si trabajásemos para una empresa privada o para la propia administración y pasáramos las horas extras, solo con las horas extras se viviría. Porque al fin y al cabo, a mí me enorgullece, ya lo decía antes, cuando yo voy un sábado por la noche con mis amigos a tomarme algo en un restaurante y el vecino se acerca y me dice, ay Francisco, hay un problema con el alumbrado público de esta zona, mm, o ay Francisco, en tal municipio ha hecho tal cosa y Santa Lucía lo debería hacer. Eso es trabajo. Y yo con una cara normal, porque es mi responsabilidad y porque cuando asumí el cargo sabía que eso iba vinculado al cargo, los atiendo. Pero luego hay personas que quieren ser políticos que jamás los he visto en una plaza de un pueblo colocando una silla porque se van a organizar las fiestas del pueblo y para que una persona mayor se siente. mm. Y que he visto su trayectoria personal y no es precisamente la adecuada para ostentar
un cargo de responsabilidad pública. Sí. El alcalde del municipio de Santa Lucía, lo puedo decir abiertamente, cobra 2.650 euros. La diferencia salarial mía entre ser primer teniente de alcalde o concejal, que lo fui al principio del mandato, y ser alcalde de Santa Lucía de Tirajana son 120 euros. Pero la responsabilidad de los documentos que firmo a diario es tremenda. Pero no he pedido un aumento salarial, sino ahí la ley también hace una propia limitación de lo que debe cobrar un alcalde o un concejal en función de el volumen de población del municipio. Y no voy a dar nombres de municipios, pero hay municipios en la isla de Gran Canaria con menos de 20.000 habitantes que el alcalde cobra bastante más que el de Santa Lucía de Tirajana. Pero insisto, soy soltero, no tengo responsabilidades familiares directas y con lo que cobro, pues me administro. Además, en Santa Lucía de Tirajana tenemos un privilegio. Tenemos 2 alcaldes. Porque tenemos a Francisco García y tenemos a Antonio Ortega, que vive y reside en nuestro municipio. Sí. Yo cuando lo veo digo, vamos a ver, ¿qué municipio puede decir que tiene 2 alcaldes? No, yo iba... Solo Santa Lucía de Tirajana, creo, a ver, no voy a meter la pata, pero creo que solo Santa Lucía de No, Tirajana. Telde también tiene 2, bueno, ahora no, pero en el No, mandato pero anterior claro, tuvo 2 alcaldes. lo ha tenido Tuvo a 2 cachito, alcaldes, lo ha sí. tenido a cachito. Sí. Es así, no. Yo te iba a decir que Santa Lucía de Tirajana tiene alcaldesa también. Ahí ya me perdí. Bueno, yo soy la alcaldesa de mi casa. De la Eh, República Independiente de mi casa. Santa Lucía, la patrona del municipio, en el año 78, por acuerdo del Consejo de Ministros, se le otorgó el título de alcaldesa Ah, mayor vale. perpetua. Ah, no lo Sí, sabía. Santa Lucía es alcaldesa mayor perpetua y tiene el bastón de mando. Ah, muy Cuando bien. la ves, cuando ves salirla en procesión, el bastón de mando va en el trono y mientras que está en Ah, la sí. iglesia, No me he fijado sí, el nunca. bastón de mando va en el trono, en la parte Madre delantera, mía. y cuando está en el altar, como es el caso de ahora, está trabado en el manto. Ah, sí. Sí, Voy tiene a ese fijarme. título desde ese momento. Madre mía. Y yo le gasto muchas bromas a Margarito, el responsable de la iglesia, Sí. cuando me dice, es que Santa Lucía debería tener un presupuesto porque ella es la alcaldesa mayor perpetua. Y yo le contesto, pues dile que firme un decreto, Margarito, que firme un decreto para Ay, el Silvin, ten presupuesto cuidado, ¿eh? en plan Claro. anecdótico. Pero sí es cierto, Antonio Ortega reside en el municipio de Santa Lucía. Antonio Ortega, aunque estamos en partidos políticos distintos, Distinto. tengo muy buena relación con él. Entramos en política el mismo año, casualmente los dos hemos terminado siendo alcaldes de nuestro municipio y trabajé con él en una etapa cuando él fue director general de desarrollo agrícola, que hizo una muy buena labor con los agricultores del municipio de Santa Lucía cuando el famoso virus de la cuchara. Se puede, es verdad, el virus de la cuchara, Sí, que no en me el acordaba de año eso. 2000 aproximadamente, 2000, No me 2001. acordaba de Mm, eso. Madre mía. mm. Sí es verdad que llega un punto en que Santa Lucía asume la gran mayoría de la gente joven que había en el sur de la isla y colindantes, ¿no? Porque claro, es el boom del 97, 98, empiezan a fabricarse muchas casas, no se hacían, por ejemplo, yo que soy del sur, no se hacían casas abajo en el sur, tenías que comprar casas ya fabricadas o de segunda mano, eh, y empiezas a mirar hacia otros lugares, ¿no? Pero siempre relacionados, porque yo que trabajaba con Ángel Pérez y era muy amigo de Camilo Sánchez, es verdad que siempre había una relación siempre se nombraba Santa Lucía en Radio Faro, siempre. Además que él es Pero santaluceño. sí, estuvo muy vinculado siempre a Santa Lucía de Tirajana. Le tenía mucho aprecio a Ángel Pérez y creo que fue un profesional de la Mm, comunicación increíble. Ahí empezamos todos. Sí, él fue el maestro de muchos A pesar de que otras personas locutores. dicen que no, que son mentores, pero el mentor de mi generación y de muchos de nosotros fue Ángel Ángel Pérez, Pérez, que él que así es. era el que nos enseñó y mientras estábamos estudiando aprendíamos también a hacer radio, los que decidimos estudiar
imagen y sonido y demás, pues aprendimos todos con Ángel y era el camino que seguíamos. Y Ángel hablaba siempre de cómo el municipio había sido con Camilo, siempre. A él le costó mucho pasar ese también proceso de la enfermedad de su amigo y luego el momento, ¿no? Recuerdo cuando vino y nos lo comentó aquel día, pues mira, ya ha fallecido y costó mucho la radio estuvo por lo menos 3 días prácticamente, sí, con música, nada más en aquella época que era no como ahora, que pones un programa en el ordenador y programas la música, la publicidad y todo lo demás, se hacían con vídeos, o sea, grabábamos la música en vídeo. Camilo falleció el 29 de diciembre del año 2000. Yo entré de concejal el 3 de julio del año 99 y estuve muy poco tiempo, en el sentido de que a los meses de tomar posesión como alcalde, con la mayoría absoluta que obtuvo en ese momento, creo que eran 16 concejales, O pues, 17, o 17, sí, 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 ¿no? 16, 17, Camilo empezó la enfermedad, siguió desarrollándose y estaba mucho tiempo fuera. Casualmente, Silverio Matos había sido mi jefe. Yo trabajaba en servicios sociales y Silverio fue el concejal de servicios sociales durante todo ese momento. Yo alguna duda política que tenía o de gestión lo hacía con Silverio de manera Que directa. ejerció de alcalde en Ejerció de funciones alcalde, pero mucho cuando venía tiempo. Camilo, pues tenía que darle explicación. Yo de Camilo tengo un gran recuerdo del día antes de fallecer. Ya la familia nos comunicó que estaba en mal estado y entonces fuimos a despedirnos al Hospital Insular. A mí me tocó entrar con dos compañeras, Alicia Eloísa Gil Peñate, que era Alicia, la que fuera concejala de Hacienda y Urbanismo, Antonia Álvarez Omar, Cona, que era la concejala de Servicios Sociales, y yo entramos falleció un viernes, el jueves tarde-noche. Y cuando entré, Camilo me preguntó, ¿cómo fue el pleno de ayer? Mira, pues mira, Camilo, normal, tú sabes la posición como siempre atiende y tal. Me preguntó por algo, yo era el concejal de patrimonio, por alguna historia de unos camiones de servicios públicos, le respondí y luego le di la mano. Recuerdo que yo tenía una alianza y me apretó muy, muy fuerte la mano, a pesar del estado en el que estaba, y me dijo, Francisco, sigue tirando por ese carro, porque ya yo no puedo. Esas son las últimas palabras que me dijo Camilo, y eso siempre Mm, lo recordaré. El duelo de él fue multitudinario, mm. ahí se demostró pues, el aprecio que no solo los ciudadanos le tenían, sino el reconocimiento de otras instituciones a nivel insular y a nivel regional. Había formado parte del Cabildo de Gran Canaria y también tenía vinculación al gobierno de Canarias. Para nosotros Camilo fue un referente y recuerdo que en aquel momento se decía, ay, falleció Camilo, pero creo que Silverio supo recoger Sí, el asumió muy bien. testigo de manera normal, porque también tenía un buen equipo de concejales y porque Silverio también siempre ha sabido delegar. Y para mí, ir también al despacho de Silverio, hacerle alguna consulta y decirte lo que usted haga está bien hecho. Y yo asumí concejalías de responsabilidad desde el principio, con 32 años. Yo era concejal de Obras Públicas del Ayuntamiento de Santa Lucía. Y yo estudié letras puras, ya comenté antes que estudié relaciones laborales, pero quizás el no tener estudios vinculados al área que desarrolla te hace confiar más en los técnicos. Y siempre te decía que era una persona que tenía esa capacidad de escucha. Y a mí me enseñó a ser concejal de Obras Públicas dos personas. Antonio, perdón, que fue el anterior concejal de Obras Públicas y al que siempre estuve muy unido y tenía una magnífica relación con él, y un aparejador del Ayuntamiento de Santa Lucía, que ya se jubiló, que se llamaba Paco. Y siempre me decía, oye Francisco, a la hora de tomar esta decisión tenemos que tener en cuenta de esto. Pero si al final le saca lo mejor de los técnicos, creo que es la Mm. manera de avanzar. Hay una de estas noches, de estas semanas, o sea que me gusta hacer zapping en mi cama. Mm, Leo un ratito, pero me gusta hacer zapping en mi cama. Y me gusta ver, no Antena 3, Telecinco y demás, me gusta ver los canales locales. mm. Entonces en una de estas digo, vamos a ver qué están poniendo en este canal.
que además hacen una labor increíble los compañeros de este canal, los compañeros de Radio Tagoror también, con los que nos llevamos muy bien y con los que espero seguir haciendo infinidad de cosas durante mucho tiempo, porque me gusta mucho esa sinergia con ellos. Llevan más de 30 años, son decanos en esto de la radio, con lo cual merecen todo el respeto. Pero cuando veo, digo, recuerdo que saqué una foto de la tele y la mandé a una persona y le dije, pero ¿tú qué haces en la tele? ¿Qué haces? Y entonces en esa obra de teatro Ah, sale compañeros suyos que le acompañan además en la lista y, y salía, digo, pero mira, no conocía yo toda esa faceta. Sí es verdad que sabía de esa pasión por el teatro costumbrista sobre todo, ¿no? Es tan importante para nosotros conservar y para ti nuestras tradiciones y nuestra identidad. Me gustaría verte bailar, fíjate, bailar no lo hago tan una bien. Isa. Bueno, de pequeño había un grupo de baile en Santa Lucía vinculado al colegio, podría tener 10, 12 años, y recuerdo que Marta, una vecina de Santa Lucía, era mi pareja de baile, y bailábamos seguidillas, recuerdo hacerlo, pero nunca me he considerado buen bailarín. Ahora, sí soy amante de todas las tradiciones. En Santa Lucía Casco, de manera histórica, siempre han existido grupos de teatro costumbristas y había dos grupos antaño que eran rivales. Todo ese grupo se fusionaron en el grupo de teatro Encite, al que pertenezco y al que de vez en cuando participo en obras de teatro. Somos aficionados. Yo nunca he tenido Es que no es aprendizaje. fácil, ¿eh? Y no es fácil No es porque fácil. yo lo decía, esta semana se hizo la muestra de artes escénicas y se lo decía a los alumnos que estaban. Primero, la responsabilidad de ensayar y segundo, el miedo escénico. Que no veas tú que cuando sales al escenario con antelación los pálpitos que te dan. Recuerdo con Taquicardia. 8 años hacer una obra de teatro en Santa Lucía, casualmente con Marta también, que era mi vecina, a la que quiero muchísimo, y era una obra que se llamaba Yo uno y tú dos, y era una discusión de un matrimonio porque él cenaba todos los días 2 huevos y ella cenaba uno. Y en realidad, pues mira, se buscaba la igualdad desde aquella época, a ver por qué teníamos esa diferencia. Siempre que he estado en Santa Lucía en Semana Santa he participado en la representación de la Pasión y Muerte del Señor el Viernes Santo. Y he hecho obras como Matildía se fue a la zafra, Mastro Vittorio tiró la pata, OK Tirajana, un montón de obras, pero que me las sé de memoria y que me encanta hacerlo. Pero hablamos de tradiciones y de nuestra cultura. Yo sé hacer los trabajos que hace Juan Ramírez, Balayos Gitaños, porque Juan Ramírez me enseñó. A mí me encanta, tengo una afición que es restaurar muebles antiguos. Yo sé también tallar madera. Tengo en casa varias cajitas de madera talladas. Yo sé coser a máquina. Me enseñó mi padre, no me enseñó mi madre, porque mi padre me enseñó a arreglar la máquina cuando se estropeaba y luego cuando terminaba de arreglarla me decía, hay que saber, hay que probarla. Y yo, pero para probarla hay que saber coser. Pues me enseñó a coser. Yo sé trabajar en telares, los telares que se hacen las traperas tradicionales. Sé calar, ¿me entiendes? Siempre he tenido inquietudes de aprendizaje y en casa pues hago todo. Bueno, mi madre cuando crió estos 6 hijos pues les hacía de todo. Yo antes me iba a estudiar y mi madre hacía la cama, no hacía la cama yo. Cuando llegaba pues mi madre tenía la comida preparada y la ropa siempre lo hacía, pero a mí me parece que no tengo por qué abusar de mi hermana porque soy soltero y ella también de que me tenga que planchar la ropa o lavar la ropa. Yo lo puedo hacer al igual que lo hace ella y se trata de colaborar en las tareas. Pero en eso de mantener las tradiciones soy muy aficionado. Y hay una cosa que me arrepiento de no haber aprendido. Me gustaría saber cosas de albañilería, que yo no tenga que llamar a nadie para colocar un azulejo si se me cae o para pegar los bloques si es necesario. Aunque sea alcalde, aunque sea cirujano o aunque sea el arquitecto más importante del territorio nacional. Ay, no hay nada como tener humanitas en casa. Decir, yo soy muy manita, yo no tengo... No, No hay y por ejemplo, nada. mi hermana le encantan las cosas eléctricas, se atreve mucho con la electricidad. Yo ¿Sí? sí, te preparo un enchufe y tal y te arreglo, pero no soy capaz de abrir una batidora a ver por qué se quemó. Y No, ella es no. capaz de hacerlo. Sí, soldar cascos y micros y cables, sí. Ah, pues, Pero no, no. Pero tener un manito en casa es una maravilla. Francisco, si tuvieras que volver atrás ujú. en el tiempo,
¿Qué no harías? Pues mira, no tengo nada de que arrepentirme que no haría. Pues me gustaría ser la misma... sí, haría una cosa. Cuando me metí en política, era muy joven. Tenía 28 años. Y quizás no le he dedicado el tiempo suficiente a recorrer mundo, a viajar. Y digo, vinculé la política a viajar porque solo una vez en los años que llevo en el Ayuntamiento de Santa Lucía, solo una vez he podido coger un mes de vacaciones completo, los 30 días así de corrido. Y fue un compromiso que tuve con Silverio Matos en el año 2011. Cuando me dijo de continuar, le dije, Silverio, yo continúo, pero te voy a pedir un favor. Me gustaría hacer el Camino de Santiago completo, desde Roncesvalles hasta Santiago. Y para eso necesito un mes. Y él me dijo, no hay problema, te puedes coger el mes al principio del mandato, una vez yo organice el gobierno municipal. Y el mismo día que organizó el gobierno, tenía pasaje y me fui. De no dedicarle más tiempo a los viajes. Ahora pues siempre lo he hecho, suelo viajar, pero no estar 20 días fuera de mi isla. También te digo una cosa, Carmila, cuando llevo más de 15 días fuera de Mm, Gran Canaria, echo de menos dos cosas. El maravilloso paisaje de los riscos de Tirajana, todo el macizo de Amurga y tal, cuando subes la carretera de los Cuchillos y de buenas a primeras te impresionan esos riscos, me y el impresiona. mar. Aunque no soy muy amante de playa, escuchar el sonido del mar. No, no, y el olor. Cuando También, nos acercamos, aunque también. sea a dar un paseíto por Pozo Izquierdo o por Cuevalaya o Bahía de Formas, Sí, el olor que desprende ya cuando pasamos el centro comercial. efectivamente. Podría tener a lo mejor por mi formación un trabajo más cómodo, de menos responsabilidad, un trabajo de 8 a 3, que cerrara la puerta del despacho a las 3 y estuviera disfrutando toda la tarde, estuviera disfrutando todo el fin de semana, pero me gusta lo que hago. Muy bien. Me gusta y uno tiene que asumir responsabilidades. ¿Qué sensación? Porque yo entiendo que ahora es una responsabilidad, Francisco, porque es verdad que aunque siempre has estado en política, como concejal y en puestos de responsabilidad, asumes por primera vez el primer puesto. O sea, el ser el alcalde y yo entiendo que además es como, a ver, ¿qué va a pasar? ¿No? Es una pruebita de fuego, porque ahora soy yo el que está Al delante frente. de todo este equipo al principio. ¿Cómo fue hace 4 años? El decir, llegamos al pleno, lo que obviamente fue una sorpresa para todos, menos para las personas que estaban involucradas en todo el follón que se montó. ¿Cómo fue la sensación que cuando se empezaba a ver pues los votos, a lo que se estaba manejando, a que ya el primer, ¡ah! Fue cuando Julio dijo, no, no, yo no presento mi candidatura, y empieza todo a estar en el aire y era un silencio que yo creo a mí no se me olvida, ¿eh? A mí no me cogió por sorpresa porque, a ver, hay que reconocer que después de las elecciones municipales del año 2019 sucedieron muchas cosas que yo a día de hoy no entiendo. Cómo la izquierda de este municipio pactaba con la derecha para sacar a Nueva Canarias del gobierno municipal. La verdad que es una sensación que yo nunca entendí. Es el primer intento de que el Partido Socialista se hiciera con la alcaldía del municipio de Santa Lucía, con el apoyo del Partido Popular y con el apoyo de AV, que es Partido Popular, me sorprendió enormemente. Lo único que había de izquierdas en ese pacto era Unidas Podemos, una izquierda junta. Nosotros nos sentamos con el Partido Socialista a tratar de llegar a un acuerdo y nunca se nos dio respuesta antes de ese día del pleno. Yo cuando me enteré la noche antes de que se había roto esa posibilidad, yo sabía que el resto de los partidos se iban a unir porque los votos daban. Y Unidas Podemos, la persona que estaba en aquel momento no tenía criterio político, tenía ambiciones políticas pero no criterio. Y se alió con la derecha para desbancar a Nueva Canaria y Duña González. Pero hay veces que uno dice que lo que sucede conviene. Pues también era el momento de que Nueva Canaria hiciera un análisis interno de lo que sucedía, de lo que había pasado y se tomaran determinadas decisiones. Y hay veces que hay que poner los pies en la tierra y decir, pues nos hemos equivocado en esto,
o tenemos que revisar cualquier otra cosa. Nosotros podíamos haber estado en la oposición hasta el último momento, hasta el próximo 28 de mayo, pero la ciudadanía de Santa Lucía no se merecía el gobierno que se instaló en Santa Lucía. Y no porque yo sea de otra formación política, sino porque desde el primer mes se evidenció el desacuerdo en el gobierno, las malas relaciones y al final, ¿quién sufre esos desacuerdos? Los ciudadanos, porque se pierden oportunidades, se pierden inversiones. Nos tocaron en la puerta a Nueva Canarias, nos tocaron en la puerta para que volviéramos al gobierno y nosotros dimos un paso al frente porque era una responsabilidad y asumimos incorporarnos al gobierno aunque no tuviéramos la alcaldía. Pero había un acuerdo de que a los 20 meses teníamos la alcaldía. Y aportamos dos cosas al municipio de Santa Lucía que no me canso de decir. Estabilidad política, porque no se ha hablado mal después de ese momento del municipio de Santa Lucía, y capacidad de gestión. Hicimos